En septiembre de 2019, el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño dio a luz la Observación General número 24, referida a los derechos del niño en el sistema de justicia penal. Expresamente sustituye esta Observación General 24 otra homónima del año 2007, la Observación General número 10. Y está organizada exactamente igual que esa Observación General 10. Introducción, objetivos y alcances, elementos fundamentales, organización del sistema juvenil, la concienciación y formación de recursos humanos y la reunión de datos, evaluación constante y estímulo de la investigación. Ahora, esta Observación General 24 tiene dos capítulos, dos ítems que no estaban en la Observación 10. Una es referida a terminología. Hace un glosario muy interesante. Y después el tratamiento de unas cuestiones particulares. Referido a la terminología, define 7 conceptos. El concepto de adulto apropiado, y dice que en situaciones en las que el padre o el tutor legal no está disponible para ayudar al niño, los estados partes deben permitir que un adulto apropiado lo ayude. Un adulto apropiado puede ser una persona nombrada por el niño y o por la autoridad competente. Luego define privación de libertad, detención preventiva, edad mínima de responsabilidad penal. Eso lo dejo para un poquito más adelante. Define justicia restaurativa. ¿Y cómo define a la justicia restaurativa? Como todo proceso en que la víctima, el agresor y cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectado por un delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas de ese delito, a menudo con ayuda de un tercero justo e imparcial. Son ejemplos de procesos restaurativos la mediación, la celebración de conversaciones, la conciliación y las reuniones para decidir sentencias. Y define sistema de justicia juvenil. ¿Cómo lo define? Como la legislación, las normas y reglas, los procedimientos, los mecanismos y las disposiciones aplicables específicamente a los niños considerados infractores y a las instituciones y los órganos creados para ocuparse de ellos. Esto que pasa desapercibido no es un tema menor. Hablar de sistema de justicia juvenil. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí en un contexto, de modo tal que el movimiento de un elemento provoca el movimiento de los otros. De que no hablemos de justicia penal juvenil, sino que hablemos de justicia juvenil. Y que hablemos de sistema de justicia juvenil, yo creo que es un gran logro para el desafío que tenemos por delante, al menos en la República Argentina, que es de una buena vez reformar, derogar el régimen penal de la minoridad vigente y establecer un sistema de justicia juvenil. Vuelvo sobre lo que me resulta sumamente atrapante. Hablar de sistema implica que la justicia juvenil, que implica los procedimientos, los organismos, las instituciones, las autoridades, las medidas, están incluidos, si bien esto es un sistema, es a su vez subsistema de otro sistema mayor, que es el de la promoción y protección integral de los derechos humanos de los niños, que a su vez es un subsistema de un sistema mayor, que es el Corpus Juris Internacional de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es fundamental, porque entonces cuando vamos a analizar una legislación y unos procedimientos y unas prácticas para tratar a los niños que delinquen, específicamente hace este glosario para eludir términos estigmatizantes
propios de otra época, como los tenía la Observación General 10, que hablaba del niño delincuente, por ejemplo. Lo interesante de esto es que nosotros vamos a pensar desde otro lugar y con otros anteojos, si me lo permiten. Vamos, si bien el artículo 40 de la Convención es revolucionario en cuanto le da un proceso penal y un juzgamiento por la agencia judicial estatal a los niños que cometen conductas tipificadas como delitos, eso no se interpreta aislado, sino que esos niños que delinquen son sujetos activos de derechos, no solamente derechos durante el juzgamiento de sus acciones, sino derechos de provisión y derechos de protección contra todas las formas de explotación, como todos los niños. Entonces, esto que pasa desapercibido, yo creo que es interesante para tomarlo muy especialmente en cuenta. Antes de hablar de los objetivos, dije que traía dos cuestiones, esta Observación General 24, que no traía la número 10. Una es en cuanto a la terminología y la otra es sobre cuestiones específicas que afectan al mundo y que, gracias a Dios, conforme cada uno conciba a su Dios, en la República Argentina y en casi toda Latinoamérica no los tenemos, que son los niños reclutados y utilizados por grupos armados no estatales, incluidos los clasificados como grupos terroristas, y niños acusados en contextos de lucha contra el terrorismo. Esa es una cuestión que preocupa mucho al comité y que fue el motivo crucial de análisis y de debate en el V Congreso Mundial de Magistrados de Familia y Juventud en París en 2018. Y el otro tema, que ese sí nos afecta quizá un poquito más, que es el de los niños sometidos a formas de justicia consuetudinaria, indígena y no estatal. ¿Qué dice el comité sobre los niños utilizados por grupos armados no estatales? El punto 98. Cuando están bajo el control de esos grupos, los niños pueden ser víctimas de múltiples formas de violación, como ser reclutados, recibir instrucción militar, ser utilizados en hostilidades y o actos terroristas, incluidos ataques suicidas, llevar a cabo ejecuciones, ser utilizados como escudos humanos, ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual, contraer matrimonio infantil, ser utilizados para el transporte o la venta de drogas. Esto sí nos es más usual a nuestros usos, valga la redundancia. O ser explotados para llevar a cabo tareas peligrosas, como espiar, realizar actividades de vigilancia, vigilar puestos de control, realizar patrullas o transportar equipo militar. Se ha informado de que los grupos armados no estatales y los clasificados como grupos terroristas también obligan a niños a cometer actos de violencia contra sus propias familias o en sus propias comunidades para demostrar lealtad y desalentar futuras deserciones. Algunos estados partes han adoptado un enfoque punitivo, sin tener o no tener suficientemente en cuenta los derechos del niño, lo que ha tenido efectos duraderos en el desarrollo de este y ha repercutido negativamente en las posibilidades de reintegración social. Esto a su vez puede tener graves consecuencias para la sociedad en general. A menudo esos niños son detenidos, recluidos, procesados y juzgados por sus actos en zonas de conflicto y en menor medida también en sus países de origen o de retorno. El comité señala la atención de los estados partes una resolución del año 2018 del Consejo de Seguridad, en donde este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fijó como estándar que los niños vinculados o presuntamente vinculados con todos estos grupos armados no estatales, incluidos esos niños que cometieron actos de terrorismo, fueran entregados rápidamente a los agentes civiles de protección infantil que correspondiese. Y puso de relieve que esos niños
que habían sido reclutados en contravención del derecho internacional aplicable por Fuerzas Armadas y grupos armados y estaban acusados de haber cometido delitos durante los conflictos armados, debían ser tratados, ante todo, como víctimas. Si bien niños reclutados en grupos terroristas no nos sucede en la República Argentina, sí nos advierte sobre que estos niños usados en bandas para actuar como sicarios, por ejemplo, más allá de la responsabilidad que puede caberle por la conducta tipificada como delito, merecen ser tratados ante todo como víctimas, lo cual no significa, no está diciendo el comité, que no haya que trabajar por su responsabilización subjetiva y, si fuese necesaria, por su responsabilidad jurídica, no quiero decir responsabilidad penal, si les parece bien, siempre y cuando podamos decir más adelante de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad penal. El otro punto absolutamente novedoso, comparando la observación 24 con la 10, es referido a las formas de justicia consuetudinaria, indígena y no estatal. Que dicho sea de paso, nosotros muchas veces hacemos una gran ensalada y asociamos esto con la justicia restaurativa. Por supuesto que tiene que ver con la justicia restaurativa, porque como leí antes, justicia restaurativa implica procesos en donde intervienen no solamente el infractor o presunto infractor con la víctima real o supuesta, simulada, y personas de la comunidad que seguramente se vieron afectadas por el delito. Muchas veces se utilizan prácticas de pueblos originarios, pero a lo que se está refiriendo el comité es que hay prácticas que parecen ofrecer de manera rápida y relativamente barata respuestas adaptadas a las especificidades culturales, que parecen accesibles, pero que no se puede perder de vista todo el complejo de derechos humanos de los niños, y específicamente en el tema las garantías para un proceso justo, más todas las garantías del proceso, que también las vuelve a enumerar la observación 24, sino que le propone a los estados una introducción gradual y prudente en el uso de estas prácticas. Estas dos cuestiones, que son propias de la observación general 24, están planteadas en la introducción. En la introducción el comité explica que se hace una nueva observación sobre un tema ya tratado, cosa que es la primera vez que sucede con las observaciones generales, reiterar el abordaje de una temática, porque se pretende reflejar los cambios que se han producido desde el 2007, cambios como resultado de ¿qué? De la promulgación de normas internacionales y regionales, de la jurisprudencia del comité. Fíjense lo interesante, de los nuevos conocimientos sobre el desarrollo de la infancia y la adolescencia y la experiencia de prácticas eficaces como las relativas a la justicia restaurativa. El punto 22, cuando se refiere a los aportes de las neurociencias, establece: las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 y 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando. Por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. También se ven afectados por su entrada en la adolescencia. Como señala el comité en la observación general 16 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, esta es una etapa singular de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de toma de decisiones y a la capacidad de controlar los impulsos. Se alienta a los estados partes a que tomen nota
de los últimos descubrimientos científicos y que eleven, en consecuencia, la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo. Además, las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando, incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones. Por consiguiente, el comité encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, como es el caso de la República Argentina, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención, que es el artículo que nos dice que esta Convención es un techo, es un piso, que a partir de acá los Estados pueden tener una mejor legislación. Esto tiene que ver con, todo tiene que ver con todo, pero con una de las preocupaciones específicas que tiene el comité, dos temas preocupantes. Tendencias relativas a la edad de responsabilidad, de responsabilidad penal, la edad mínima, es decir, la edad por debajo de la cual se presuma que un niño no tiene capacidad para infringir la ley penal, que ha establecido que no puede ser inferior a 14 años. Esto es un gran avance del comité. En el año 2007 había dicho 12, ahora dice 14. Sienta el principio de no regresividad, que ya estaba, pero encomia a los estados que tienen una edad elevada, como la de 16 años, que en el caso nuestro, que no reduzcan, no disminuyan, no bajen la edad de imputabilidad. Y en los países en donde hay dos edades mínimas, como por ejemplo una edad para determinado tipo de delitos gravísimos, se es punible, por ejemplo, los 14, y para todo tipo de delitos recién a los 16. Establece el comité que eso se presta, está relacionado con el grado de discernimiento de los niños y que ese grado de discernimiento va a ser evaluado por los jueces, acompañados siempre de profesionales de otras disciplinas. El comité advierte que esto genera un espacio de mucha discrecionalidad y que si bien los magistrados del fuero juvenil, del fuero de menores, como se sigue llamando en la provincia de Santa Fe, tenemos ese margen de discrecionalidad porque lo establece las reglas de Beijing, entre otras la regla número 6, hay que acotar ese espacio de discrecionalidad porque aparte con las corrientes neopunitivistas y con el clamor social y con la necesidad securitaria hace que se termine reduciendo la edad de punibilidad y ampliando la gama de delitos. Pese a esto que acabo de decir, el comité reconoce sin tapujos que la seguridad pública es un compromiso de la agencia judicial, incluso de la justicia juvenil. O sea, hay que compatibilizar las necesidades de seguridad del medio con la finalidad que persigue la agencia estatal cuando actúa frente a un niño de quien se presume que ha infringido la ley penal o a quien se acuse o a quien se declare culpable de haber infringido la ley penal, en cuanto a que la finalidad que se persigue es que pueda reintegrarse a la comunidad, reintegrarse con una función constructiva, consciente de su dignidad y su valor como ser humano, respetuoso de los derechos y libertades fundamentales, propios y de terceros. Me llamó poderosamente la atención que entre los objetivos de la observación general 24 establece la aplicación de la Convención y de todo el sistema, de la lectura del sistema de justicia juvenil de manera holística. Con esto vuelvo al concepto de sistema. No podemos pensar en los derechos del niño que delinque alejados de todo un sistema, de todo un muy
amplio corpus iuris de derechos humanos para los niños. Y también me llama la atención que la observación general 24 da por sentado que los objetivos que se había propuesto cuando elaboró la observación número 10 ya están entendidos. ¿A qué me refiero? La observación 10 hablaba de interpretar, establecer como principios básicos de la justicia juvenil no solamente la finalidad de reintegración social, que no es punitivismo y no es afán rehabilitatorio, que está en el 41 de la Convención, sino que analizar el 41 juntamente con el artículo 39, protección contra todas las formas de explotación y no revictimización, y con los artículos que hacen referencia a los principios de la Convención. No discriminación, artículo 2, interés superior del niño, artículo 3, derecho a la vida y al desarrollo, artículo 6, derecho del niño a hacerse oír y a que su opinión sea tenida debidamente en cuenta. Con lo cual me lleva a reflexionar de que el comité debe considerar que en general el mundo esto lo ha entendido, ya lo tiene claro. Yo no sé realmente si nosotros, que operamos todos los días en el sistema, somos conscientes de que somos un subsistema dentro de otro subsistema, de un sistema más grande, de otro sistema más grande, y así razonamos y así orientamos y vivimos nuestras prácticas. Entre los temas preocupantes, habíamos dicho, el comité se plantea las tendencias que se ven en el mundo para regresar a una edad penal muy baja, y entonces se establece los 14 años. Y el otro tema preocupante es el recurso persistente a la privación de libertad. Y entonces le dedica unos cuantos números a la privación de libertad. Define qué es privación de libertad, todos lo conocemos, no solamente la prisionización, sino el alojamiento, el internamiento, la detención de un niño en un lugar donde no puede salir por su propia voluntad, y habla de privación de libertad, incluso la prisión preventiva, y durante todo el proceso y después como efectivamente sanción. De privación de libertad, lo que me ha llamado mucho, lo que no solamente me llama a mí la atención, sino que el comité, yo creo que acá no se jugó lo suficiente en cuanto a que tiene como norte la abolición de la privación de libertad, pero no tiene coraje para establecer un tope de máxima. ¿Cuánto de mucho? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el máximo de condena para un niño? Entonces exhorta a los estados parte, pero ¿qué pasa en la República Argentina? En la República Argentina no tenemos un sistema diferenciado, tenemos las mismas penas que para los adultos, pudiendo reducirla como si el delito hubiese sido tentado. Eso de aplicarle el mismo sistema que los adultos, pudiendo reducirle, va en contra de lo que el comité ya tiene absolutamente entendido, de que los niños no son iguales que los adultos, no son adultos en chiquitito. Merecen un sistema de tratamiento absolutamente distinto y especializado. Un tratamiento que merezca una evaluación individualizada, multidisciplinaria, para encontrar el traje a medida de ese niño acusado o condenado por haber cometido un delito. Encontrar el traje a medida implica establecer qué medidas, qué acciones concretas deberían implementarse para que ese niño alcance el objetivo normado en el 41, que es la reintegración social. Entonces, privilegia
el comité, al igual que como lo había hecho en el 2007, privilegia medidas fuera del proceso penal. No está denostando el proceso penal para nada. Le dedica muchos párrafos a las garantías del proceso penal. Pero alienta a los estados a tomar medidas por fuera del proceso penal, como dice el 43, en la medida en que sea apropiado y deseable. Y lo propio va a depender de lo que regule cada estado, advirtiendo que no se pueden excluir ab inicio los delitos de extrema gravedad, de modo que si el delito es de extrema gravedad, no piensen en una medida que no sea la del proceso penal. Volviendo al comienzo, que es al subsistema de justicia juvenil, en este subsistema de justicia juvenil no solamente están las intervenciones, que son de dos tipos, intervenciones por fuera del proceso penal, intervenciones en el propio proceso penal, con amplia libertad para salirse del proceso las veces, en todas las oportunidades, hasta el momento de la sentencia final, la posibilidad de plantear remisiones, derivaciones, desviaciones a programas de justicia restaurativa, la posibilidad de aplicar principios de oportunidad, de suspensiones de juicio a prueba, poder delegar fuera de la agencia judicial el tratamiento y la aplicación de esos programas y que no pueden exceder el año. Y después de eso, si ha dado resultados, si los objetivos pretendidos se han cumplido, acabar con el proceso penal, poner fin al proceso penal. Pero esas son las intervenciones. En pie de igualdad con las intervenciones, el comité habla de prevención. Y esto es algo que lo dejo para el final, un poco por razones de tiempo, pero yo creo que es un desafío para nosotros y concretamente para nosotros los argentinos, para toda Latinoamérica, pero nosotros tenemos mucho temor de intervenir con las personas no punibles. Y entonces, para no someterlos a proceso penal, que no pueden ser sometidos a proceso penal, lo cual no significa que no puedan ser abordados por el sistema de justicia juvenil, porque de hecho los incluye el comité dentro de la justicia juvenil. Algo hay que hacer con esas personas que están sospechadas de cometer delitos y no tienen la edad mínima de responsabilidad penal. La intervención temprana es el punto 11, lo que estoy leyendo. La intervención temprana para los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal requiere dar respuestas multidisciplinarias y adaptadas a las necesidades de los niños cuando se dan los primeros indicios de un comportamiento que, si el niño superara dicha edad mínima, se consideraría un hecho delictivo. Deberían elaborarse programas de intervención con base empírica que reflejen no solo las múltiples causas psicosociales de ese comportamiento, sino también los factores de protección que pueden intensificar la resiliencia. Las intervenciones deben ir precedidas de una evaluación integral e interdisciplinaria de las necesidades del niño. Como prioridad absoluta, los niños deben recibir apoyo en sus familias y comunidades. En los casos excepcionales en que se requiera un acogimiento fuera del hogar familiar, esta modalidad alternativa de cuidado debería producirse preferiblemente en un entorno familiar, aunque en algunos casos puede ser apropiada la asistencia residencial a fin de proporcionar la variedad de servicios profesionales necesarios. Debe utilizarse únicamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible y debe estar sujeta a revisión judicial. Es lo que nosotros en la República Argentina, conforme el texto de la 26061 y sus réplicas provinciales, establece como medida excepcional con control
en su razonabilidad y en su legalidad por los jueces de familia. Con esto quiero concluir el desafío de pensar un sistema de justicia juvenil en donde nos sentemos todos en círculo, conforme los círculos de paz y los círculos de palabra, práctica típicamente de la justicia restaurativa, que nos sentemos los de las distintas agencias estatales, los miembros de la comunidad, las ONG, y dentro de la agencia judicial, los jueces penales juveniles, los jueces de familia, las direcciones de justicia penal juvenil y la secretaría, subsecretaría o dirección de niñez. Porque estos programas de intervención temprana tienen la misma fuerza y la misma operatoria que los vasos comunicantes. Cuando mayor prevención, cuanto más temprana la intervención, menos incidencia, menos llegada de esos niños intervenidos prontamente, menos llegada al sistema de justicia penal. Entonces creo que como desafío es interesante. El mundo, al menos Europa, ya no pelea más si le toca al Poder Ejecutivo o a la agencia judicial y si la disputa de poder es grande o pequeña. Me parece que es un buen aventón para sentarnos en círculo, a trabajar juntos, a pensar juntos.